Estamos por celebrar Pesaj, que históricamente es la celebración de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo que Pesaj el día de hoy nos enseña es que Egipto representa al mundo y los sistemas del mundo. Para comprender la festividad de Pesaj necesitamos entender la narración de Shemot o Éxodo en las Escrituras. Moisés exige a Faraón que libere al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y Faraón, con un corazón endurecido, se niega ante cada golpe que el Eterno hizo por medio de 9 plagas. La última plaga, la 10ª, fue la de los primogénitos, fue una plaga de muerte. Egipto en hebreo es Mitzraim, que significa aflicción. Su gobernante es Faraón, que en el plano profético representa a Hasatán, el adversario, el acusador. Ezequiel 29:3. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Asimismo, el pecado es la esclavitud a la que las personas el día de hoy están sometidas cuando viven de acuerdo con el sistema del mundo. Juan 8:34. Yeshua les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando el pueblo hebreo se encontraba en la esclavitud de Egipto, vivía bajo su sistema de gobierno basado en el poder y la opresión. Se alejaron de la voluntad del Eterno, dejaron de servir a Elohim por la aflicción que Egipto ejercía sobre ellos. Y el día de hoy estamos en una condición similar. La esclavitud actual no es una esclavitud impuesta, sino que es un tipo de esclavitud adquirida, aceptada por las personas, porque nacimos en este entorno que normaliza el pecado, ignorábamos la voluntad del Eterno y simplemente nos sometimos a este sistema, sin cuestionar, sin preguntar, sin conocer nuestro verdadero origen. Pesaj viene de la raíz hebrea pasaj, que significa en esencia pasar por alto. En el Brit Hadashah se utiliza la expresión de la siguiente forma. Romanos 3:25, a quien Elohim puso como propiciación, refiriéndose a Yeshua, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También en Hechos 17:30, pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esa es la esencia de Pesaj, que el Eterno ha pasado por alto nuestros pecados y nos ha librado de la muerte eterna por medio del sacrificio del Cordero que se cumplió en Yeshua el Mesías. Los eventos que están registrados en la Torá, en Éxodo 12, relatan la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, un relato muy importante para nosotros, para nuestro tiempo, porque esta historia representa la libertad de la esclavitud de un pueblo que se encuentra en un mundo sin Elohim verdadero. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para instruirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Siempre que celebremos Pesaj es importante leer el pasaje de Éxodo 12, ya que la palabra es la mejor referencia para aprender de la fiesta. Leer las Escrituras es mejor de lo que cualquier hombre o tradición nos puede enseñar. Así nos mantenemos sin levadura de las tradiciones hechas por el hombre. ¿Cuándo se celebra Pesaj? Esta pregunta se responde en los primeros versículos del capítulo 12 de Éxodo, el relato del primer Pesaj de la Biblia. Éxodo 12:1. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Aquí hay 3 afirmaciones que debemos conocer. Dice que principio de meses es en hebreo Rosh Hodeshim, que se traduce como cabeza de los meses. También dice en hebreo Rishon Hu Lehem, para ustedes será el primero. También dice Lehadshe Hashanah, para renovación del año. Entonces, Pesaj se celebra en el primer mes, en la renovación del año. Este mes se le llama Aviv. Deuteronomio 16:1.
Guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Pesaj y panes sin levadura se celebran en el mes de Abib, normalmente entre marzo y abril. En este año, Abib comenzó a la puesta del sol del 2 de abril. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pesaj es de Adonai. Y a los 15 días de este mes es la fiesta de panes sin levadura a Adonai. 7 días comerás panes sin levadura. Pesaj y panes sin levadura son dos fiestas que van juntas. Panes sin levadura es una fiesta que dura 7 días, y la cena de Pesaj se hace en el primer día de panes sin levadura, en la noche del 15 de Abib, es decir, al principio. Recordemos que los días inician por la tarde. Ahora, el sacrificio de Pesaj, es decir, cuando se mata el cordero, es el 14 de Abib, se realiza por la tarde. Ese es el día en el que fue crucificado Yeshua como el cordero de Pesaj. El día 14 durante la tarde es cuando se mata el cordero, se drena su sangre y es asado al fuego, para que cuando llegue la noche iniciando el 15 de Abib se realice la cena de Pesaj en familia o como congregación. La Torá dice que durante los 7 días se debe comer panes sin levadura, incluso se debe comer desde el día anterior, al iniciar 14 de Abib. La cena de Pesaj es el 15 de Abib, será un día de reposo o Shabbat, y este año será a la puesta del sol del 16 de abril. También el último día de panes sin levadura se considera Shabbat. En este año la semana de panes sin levadura terminará el 23 de abril a la puesta del sol. Esto quiere decir que en la semana de panes sin levadura hay 2 días de reposo, el primer día por Pesaj y el séptimo día también es un día de reposo. ¿Quiénes celebran Pesaj? ¿Debemos celebrar Pesaj si somos gentiles? Éxodo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Muchos afirman que las fiestas de la Torá, incluyendo esta que es Pesaj, es solo para los judíos. Se ha interpretado de esta manera porque claramente dice que es para los hijos de Israel. Cuando la Biblia habla de Israel, muchos inmediatamente lo asocian a los judíos. Sin embargo, la historia nos dice que los judíos son una parte de Israel. Los judíos vienen de 2 de las 12 tribus. La otra parte de Israel, las 10 tribus o familias, fueron dispersas entre las naciones del mundo y según la Biblia, solo regresarán por medio del Mesías Yeshua. Solo reconocerán su identidad si oyen la voz del Mesías, que es justamente lo que te sucedió a ti y me ha sucedido a mí si creemos en Yeshua. Eso quiere decir que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos aquellos por los que el Mesías vino al mundo. Mateo 15:24. Sobre Yeshua dice: Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El término Israel en hebreo significa el que persevera con Elohim o el que camina directo a Elohim, por lo que es una gran bendición ser parte de Israel a los ojos del Eterno. Israel es el nombre que el Creador le dio a Jacob, pero también es el nombre que el Eterno decidió darle a su pueblo escogido. El pueblo de Israel es la confirmación de la promesa que Elohim hizo con Abraham. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu linaje después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu linaje después de ti. El linaje de Abraham se convirtió en el pueblo del Eterno, que más adelante en el relato bíblico serán identificados como los hijos de Israel. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, linaje de Abraham, mi amigo. Aquí el pueblo de Israel es descrito como el linaje de Abraham, y si ahora creemos en Yeshua y hemos decidido seguirlo, entonces somos linaje de Abraham también. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dice que si somos del Mesías, somos linaje de Abraham. Ahora somos parte de la simiente verdadera. Ese era el propósito del Eterno desde el principio, llegar a todas las naciones por medio del linaje de Abraham. Muchos creyentes no saben que cuando creen en el Mesías dejan de ser considerados gentiles para Elohim.
ya que un gentil en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento se entiende como aquel que no tiene a Elohim, no es parte del pacto. Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos inmundos. Efesios 2:11-12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando eran gentiles, estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Según las Escrituras, ser gentil es alguien sin Mesías, sin promesas, sin ciudadanía de Israel, sin pacto y sin Elohim. Ahora en el Mesías tenemos una nueva ciudadanía llamada Israel, dejamos de ser gentiles, ahora tenemos promesas y caminamos bajo el pacto que es bajo su Torá. Si tú has recibido al Mesías Yeshua como tu Salvador, ahora eres parte del pueblo escogido del Eterno, parte de la promesa del Eterno, eres parte de Israel. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Así que el mensaje de las fiestas también es para ti. Cuando dice, habla a los hijos de Israel, también está hablando a los que creemos en el Mesías. El verdadero significado de Pesaj. Éxodo 12:3 y 4. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Éxodo 12:5 y 6. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí está describiendo uno de los elementos más importantes de Pesaj, y es el cordero de Pesaj. Nos dice que debe apartarse en el día 10 del mes de Abib, y que debe ser un cordero sin defecto o sin mancha. Pero hay que entender que en los tiempos bíblicos de Israel, del Tanaj, se caracterizaron por cumplir con ciertos mandamientos que son una sombra o representación de algo mucho mayor. El Cordero de Pesaj es un presagio de nuestro Mesías, el verdadero Pesaj. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Shaul, Pablo, está escribiendo a la congregación de Corinto, una congregación de origen gentil, y les instruyen celebren la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Por supuesto, se refiere a la celebración de Pesaj. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Estos versículos son la clave de Pesaj y describen el propósito de esta celebración. El sacrificio de Pesaj es la sombra y figura de algo mayor, apuntan al Mesías Yeshua. Elohim dijo al pueblo de Israel que tomaran un cordero el 10 de Abib y que lo apartaran hasta el día 14. Es decir, que el cordero debía estar preparado durante 4 días. Es una acción que el Eterno ordenó a los hebreos para representar una verdad más grande, una verdad espiritual. Los 4 días, proféticamente hablando, representan años. Salmos 90:4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para Adonai un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Cada día representa 1000 años, por lo que los 4 días de preparación del Cordero representan una señal profética de la esperanza
que tenía el pueblo de que el Mesías llegaría en el año 4000, después de la creación del mundo, como parte del plan divino. Estos 4 días profetizan que el Mesías estuvo oculto del mundo y no vino a la tierra sino hasta que se cumplieran los cuatro días o 4000 años. Por eso dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También estos 4 días fueron cumplidos durante el ministerio de Yeshua, ya que el cordero, que sería sacrificado el 14 de Abib, debía presentarse en Jerusalén y ser examinado desde el día 10. Yeshua, siendo el cordero, cumplió con este requerimiento, ya que él entró a Jerusalén antes de ser crucificado. Mateo 21, 9 al 11. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Yeshua es el Cordero de Elohim sin defecto o sin mancha. Esto se cumplió ya que Yeshua, antes de ser crucificado, fue examinado y puesto a prueba por varias personas. Fue examinado por el sumo sacerdote y los ancianos, por Pilatos, por Herodes, por Anás, el sumo sacerdote, por Caifás, el sumo sacerdote, Judas, el que traicionó a Yeshua, por el centurión, el ladrón arrepentido. Todos ellos confirmaron la inocencia de Yeshua. Él fue sin mancha y sin contaminación, refiriéndose al pecado. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Yeshua no tenía pecado. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La palabra inmolar es shahat, que significa matar o degollar para desangrar, así que el cordero debía ser desangrado el día 14 de Abib entre las 2 tardes. El sacrificio del cordero se llevaba a cabo antes de la puesta del sol, mientras era todavía el 14 del mes primero. Este sacrificio del cordero en el templo, en el tiempo de Yeshua, sucedía aproximadamente a las 3 de la tarde, en la hora novena, que es justamente el horario en el que murió Yeshua. Lucas 23, 44, 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, citó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yeshua murió a la hora novena, es decir, murió a las 3 de la tarde, justo el momento en el que estaban siendo sacrificados los corderos de Pesaj en el templo, por lo que Yeshua cumplió en tiempo y forma el presagio del sacrificio del cordero. Asimismo, otra señal del cumplimiento de Yeshua como el cordero lo vemos en el siguiente versículo. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Una de las condiciones del sacrificio de Pesaj es que no fuera quebrantado ninguno de los huesos del cordero, y esto se trató de una pista profética sorprendente, ya que cuando llegamos al Evangelio y leemos el relato de la crucifixión de Yeshua, nos damos cuenta que para apresurar la muerte de Yeshua, porque se acercaba el Shabbat del 15 de Abib, que sería la celebración de Pesaj, se ordenó quebrarle las piernas. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Yeshua cumplió el papel como el Cordero al ofrecer su vida por nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos del pecado y ser librados de la muerte.
Es una oportunidad para reafirmar el pacto. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta escena de derramar sangre sobre los dinteles puede resultar extraña para las personas el día de hoy. Sin embargo, debemos conocer que en las sociedades antiguas o las sociedades semíticas se utilizaban animales y su sangre para establecer un pacto o una alianza entre dos personas. En la antigüedad, para celebrar un pacto entre dos personas o familias, se hacía un camino con el cuerpo de los animales y ambas partes dirían las condiciones del pacto mientras caminaban entre ellos. En Bereshit o Génesis se describe cómo el Eterno hace un pacto perpetuo con Abraham de esta forma. Génesis 15:17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Los animales se colocaban de tal forma que representaban los postes de una puerta y el camino representaba el umbral de esa puerta. Entonces, todo ese acto de la sangre en los dinteles representa un pacto con el Eterno. Al cruzar por esa puerta imaginaria, se aceptaban las condiciones del pacto. Gradualmente ese tipo de sacrificios pasó a los hogares, ya que en los hogares hebreos eran el lugar donde se adoraba al Eterno antes de que el templo existiera, y el sacerdote era el padre de familia, por lo que el altar de sacrificio era la puerta de esa casa. Así que lo que estaba instruyendo el Creador era establecer un pacto con cada familia que pusiera sangre del cordero en los dinteles de la puerta, así protegiéndolos porque creyeron en el Eterno. Mientras el ángel de la muerte entraba a las casas egipcias y dio muerte a los primogénitos. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre en los dinteles del hogar representa que el Eterno es bienvenido en esa familia y el Eterno entraría en pacto con quienes estuvieran en esa casa, protegiéndolos de la muerte. De ahí el nombre de esta celebración, Pesaj, que viene de la raíz pasaj, que significa pasar, andar o saltar sobre. En este caso, el Creador estaba pasando a través del umbral, confirmando el pacto con cada familia. Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal. La palabra señal es la palabra ot, que significa evidencia, señal o presagio, por lo que la sangre del cordero es la evidencia, la señal o el presagio de algo mucho mayor. Apunta a la sangre del Mesías. Así que en nuestra celebración de Pesaj, para cumplir con este mandamiento de la Torá, no vamos a sacrificar un animal, no vamos a cubrir nuestras puertas con la sangre, puesto que nuestro Pesaj es Yeshua. Vamos a invitar al Mesías a nuestra celebración de Pesaj, ya que el Mesías es la razón principal de este evento. Yeshua es nuestra puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Como seguidores de Yeshua, debemos reconocer la identidad de este Cordero de Pesaj que se cumplió en el sacrificio perfecto del Mesías, y la sangre del Cordero representa su propia sangre derramada por nuestros pecados. Este sacrificio, aunque sucedió una sola vez, está disponible para otorgar libertad a quien lo acepte. Yeshua, antes de morir, instituyó una nueva forma de reafirmar el pacto que no involucra la sangre de un animal, para que ahora pudiéramos observar Pesaj en su honor. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lucas 22:19 dice: Haced esto en memoria de mí. Esta costumbre no atenta contra la Torá, al contrario, es totalmente válida, ya que es la forma de hacer un pacto según el sacerdocio de Melquisedec.
tal como está registrado en la Torá. Génesis 14, 18, 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. El comer del pan y beber de la copa es un recordatorio del sacrificio de Yeshua por nuestros pecados. Sabemos por los evangelios que los apóstoles continuaron con esta práctica. 1 Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el pacto renovado en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el cristianismo evangélico se enseña que esto es la Santa Cena. Sin embargo, no saben que la Cena del Señor representa la celebración de Pesaj con su significado completo en el Mesías para reafirmar el pacto. Esta celebración de la Cena del Señor, los discípulos no lo celebraron cada mes, sino que se trata de una celebración anual en la que debemos recordar la muerte de nuestro Mesías Yeshua como el Cordero de Pesaj. ¿Debemos celebrar Pesaj si no hay templo? Muchos mencionan que ya no debemos celebrar las fiestas del Eterno porque éstas ordenan que se debe celebrar en el templo. Incluso deben ser celebradas en Jerusalén, como lo dice la Torá, Deuteronomio 16, 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai, tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Es verdad que es un estatuto que Pesaj era una de las 3 fiestas en las que todo varón tenía que reunirse en Jerusalén para celebrar, cuando existía el templo. Sin embargo, debemos saber que ahora estamos en una condición diferente, nos encontramos en la dispersión y que muchas de las cosas que fueron instruidas en la Torá eran sombra y figura de lo que estaba por venir. El templo era la sombra y figura del cuerpo del Mesías Yeshua. Ahora su cuerpo somos cada uno de nosotros en unidad por el Ruach HaKodesh, quienes hemos aceptado su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Aquí el apóstol Pedro describe que somos piedras vivas con las que edificamos un templo y un sacerdocio para hacer sacrificios espirituales. Hebreos 13, 12 y 13. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del templo donde se hacían los sacrificios. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué crees que significan estas palabras? Que no necesitamos un templo terrenal, ni habitar actualmente en Jerusalén terrenal para vivir la Torá del Creador. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El día de hoy ya no hacemos sacrificios, puesto que ahora no existe el templo y los sacrificios han cesado. Debemos saber que nosotros somos un templo, así que podemos celebrarlo justo donde nos encontremos y haciendo sacrificios espirituales. ¿Qué tipo de sacrificios espirituales? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de Yeshua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Elohim. Así que la celebración debe iniciar y debe terminar con sacrificio de alabanzas, el fruto de nuestros labios confesando su santo nombre. No debemos aferrarnos a un templo hecho por hombres, no debemos guardar luto por un templo destruido, cuando sabemos que el verdadero templo fue levantado al tercer día, refiriéndose al cuerpo restaurado del Mesías.
Esto ya era anunciado por el Mesías cuando dijo las siguientes palabras. Juan 4, 21-24. Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta afirmación de Yeshua hace referencia que vendría un tiempo en el que ya no se va a adorar en Jerusalén, sino que ahora habrá una nueva forma de adoración en espíritu y en verdad. Según Salmo 119, 142, la Torá es la verdad, por lo que la forma de adorar al Eterno es por medio de la obediencia a sus mandamientos. Si nos consideramos verdaderos adoradores, debemos adorar al Eterno en espíritu. Conscientes de que estamos en la dispersión, celebramos como un memorial de esta festividad para siempre tener presente la libertad que recibimos por parte del sacrificio del Cordero que es Yeshua. La comida para la cena de Pesaj. La comida es un elemento muy importante durante las fiestas del Eterno, en este caso la Torá lo mantiene muy simple. Éxodo 12, 8-11. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Entonces aquí se nos presenta el menú para la cena de Pesaj, que sería en la noche del 15 de Aviv. El 14 fue un día de preparación donde se mató al cordero y se asó al fuego para que sea comido durante esa cena. 3 elementos deben estar presentes durante la cena de Pesaj. Puedes añadir más alimentos siempre y cuando no tengan levadura. Los elementos son carne asada al fuego, panes sin levadura, hierbas amargas y vino apto para Pesaj o jugo de uva. Ya sea que celebres en tu hogar con tu familia o con tu congregación, estos elementos son parte de la cena de Pesaj por mandamiento de la Torá, como lo acabamos de leer. Carne de cordero asada. Hoy en día solo se trata de un simbolismo. Cuando has conseguido la carne del cordero no debe cocerse, sino asarse al fuego, con la intención de mantener esta costumbre lo más cercano posible a las Escrituras. Ahora, no quiero decir que no se pueda comer otro tipo de alimentos o carne en este día. Recordemos que es un día especial de celebración, por lo que cualquier tipo de carne que sea alimento según la Biblia, según Levítico 23, es totalmente válido. Hierbas amargas. Las hierbas amargas simbolizan la amargura de la esclavitud. Es un recordatorio de las penalidades de la esclavitud sufrida por los hebreos en Egipto. Para nosotros representa la aflicción y amargura de nuestra pasada manera de vivir. Tito 3:5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En general, este mandamiento es abierto, más ahora que nos encontramos en la dispersión y todo depende de la disposición que tengamos a las diferentes hierbas amargas de nuestra localidad. Panes sin levadura. Asimismo, es mandamiento acompañar estos alimentos con panes sin levadura. La receta más sencilla es utilizar harina de cebada, trigo, espelta, centeno o avena, mezclada con agua, sal y aceite de oliva. Panes sin levadura significa la palabra del Eterno sin alteraciones o añadiduras. También representa el cuerpo de nuestro Mesías en la ceremonia del pan y el vino. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. La fiesta de panes sin levadura representa que hemos sido limpiados del pecado por el sacrificio del Mesías. Por eso, panes sin levadura, hamatzot, es una parte importante del menú de Pesaj. El vino.
El vino es parte de esta celebración, si bien no está ordenado como tal en esta parte de las Escrituras, sabemos que el vino es utilizado para las fiestas, tal como lo vemos con el ejemplo del Mesías. El vino utilizado en Pesaj debe ser especial para la ocasión. El jugo de uva que llegue a fermentar naturalmente no está prohibido en Pesaj. El vino es permitido en Pesaj mientras no tenga un aditivo leudante, como sucede con muchos vinos comerciales. Representa el gozo de la ocasión y por supuesto es el símbolo de la sangre de nuestro Mesías en la ceremonia del pan y el vino. Mateo 26-27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto renovado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Está prohibido comer cordero en Pesaj? La realidad es que no está prohibido. Lo que estaría prohibido es considerar a ese cordero como sacrificio de Pesaj, porque nuestro sacrificio ya fue cumplido en el Mesías Yeshua. Yeshua es el cordero de Pesaj. Si decides comer cordero, es simplemente un elemento de la comida, pero no es Pesaj como tal. Decir que no debemos comer carne de cordero porque Yeshua es el cordero de Pesaj es lo mismo a decir que no deberíamos comer matzá o panes sin levadura porque también representa al cuerpo del Mesías. Si el pan representa al cuerpo del Mesías, entonces debemos dejar de comer pan sin levadura. Por supuesto que no. Es una representación y crea el ambiente perfecto de Pesaj para nuestra celebración. Ceñido vuestros lomos. Éxodo 12:11. Y si comieres, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es Pesaj para Adonai. Ceñidos vuestros lomos consiste en lo siguiente: la túnica hebrea cubría las piernas limitando la movilidad. Para mayor movilidad se ciñe los lomos levantando la túnica, luego se junta el exceso hacia el frente, se pasa el exceso entre las piernas, se separa a la mitad para atarlo hacia el frente y listo. Ahora la persona puede correr o salir apresuradamente. Ceñido los lomos significa que debemos tener la actitud de estar listos y preparados para salir inmediatamente. Esta instrucción tiene implicaciones proféticas sobre Pesaj. Si bien, como hemos explicado, el Mesías ha cumplido con esta fiesta por medio de su sacrificio, aún hay un cumplimiento futuro, ya que en la Torá hay una profecía sobre otra reunión, la reunión grande que todos estamos esperando. Así lo prometió el Mesías. Mateo 26-29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vendrá un día en el que estaremos juntos con nuestro Mesías bebiendo del vino del pacto restaurado, en el que hará volver a las ovejas perdidas de su cautiverio al lugar al que pertenecen. Es decir, habrá un acontecimiento que puede compararse al Éxodo, solo que en esta ocasión será toda la casa de Israel siendo reunida en torno al Mesías. Esto es parte del pacto renovado, Jeremías 31:8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía, volverán acá. En la Septuaginta dice: he aquí yo los traigo del norte y los reuniré de los confines de la tierra para la fiesta de Pesaj, y el pueblo engendrará gran multitud y se volverán acá. Como creyentes, cada vez que celebremos Pesaj, debemos ser conscientes que anunciamos el regreso de nuestro Mesías para celebrar Pesaj junto a él. Cada año debe ser un recordatorio de que estemos listos para partir, ceñidos nuestros lomos y alforjas preparadas. Jeremías 23:7-8. Por tanto, he aquí vienen días, dice Adonai, en que no dirán más: vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Adonai, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Aún esperamos la reunión del pueblo del Eterno por medio del Mesías Yeshua. ¿Cómo celebrar Pesaj? Si es la primera vez que celebras Pesaj, bueno, espero que esta información sea de bendición y te pueda ayudar para que tú y tu familia sepan cómo honrar este día. Éxodo 12:14.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Primero es importante mencionar que debemos tener cuidado con las tradiciones. Muchos creyentes en raíces hebreas han dejado el cristianismo moderno, que está lleno de enseñanzas hechas por el hombre, pero lamentablemente en lugar de llegar a la verdad, saltan al judaísmo, que también está plagado de enseñanzas hechas por hombres. La Torá es el mejor recurso que tenemos para aprender cómo celebrar las fiestas del Eterno. Entonces, a continuación, un resumen de cómo debemos guardar Pesaj y panes sin levadura. Limpiar nuestros hogares de levadura. Éxodo 12:19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Antes de la cena de Pesaj debemos limpiar nuestros hogares de levadura. No debemos tener almacenado ningún producto que contenga algún leudante, harinas procesadas industrialmente, conservadores o en proceso de fermentación. Comer panes sin levadura 7 días. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Durante 7 días comeremos panes sin levadura. De hecho, no debemos comer ningún tipo de alimentos que contenga leudado o que sea fermentado. El primer día es Shabbat, al igual que el último día. Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. El primer día de panes sin levadura comienza con la cena de Pesaj, y nos dice que este primer día es Shabbat. Es decir, no debemos hacer trabajo de ningún tipo. Tampoco debemos trabajar en el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. También es considerado Shabbat. Sacrificios de alabanza y adoración. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de Yeshua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Y hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Elohim. La celebración de Pesaj debe iniciar con alabanza y adoración al Eterno, ya que en la actualidad en eso consisten los sacrificios espirituales. La adoración es antes y después de la cena de Pesaj. Explicar el motivo de la celebración. Éxodo 13:8. Y contarás en aquel día a tus hijos diciendo: se hace esto con motivo de lo que Adonai hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Debemos anunciar el propósito de la celebración, la razón de por qué estamos reunidos, así que sería necesario una explicación de en qué consiste Pesaj y su relación con Yeshua por parte de ya sea el sacerdote del hogar, tal vez el pastor o alguien que sea comisionado para este propósito. Comer la cena de Pesaj en familia o como congregación. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Como familia o como congregación debemos preparar una cena deliciosa, especial y abundante que contemple los elementos de Pesaj, que es la carne asada, las hierbas amargas y panes sin levadura. Ceremonia del pan y el vino. Juan 6:53. Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Después de la comida se debe hacer la ceremonia del pan como el símbolo del cuerpo del Mesías, para que todos los presentes puedan comer de su cuerpo, y beber una copa de vino o jugo de uva como símbolo de la sangre de Yeshua, derramada por nosotros por el perdón de los pecados. También en Pesaj podemos cantar salmos, Mateo 26:30. Y cuando hubieren cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La evidencia histórica acerca de este himno
que era entonado en Pesaj en el primer siglo, nos dice que pudo tratarse de los salmos de alabanza que son del 113 al 118 o bien el salmo llamado Gran Jalel que es el 136. Así que sería de bendición entonar estos salmos tal como lo hizo Yeshua junto a sus discípulos. Compromiso a vivir sin pecado. Primera de Corintios 8:9. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pesaj es un momento ideal para reafirmar nuestra fidelidad al Eterno, a vivir una vida en santidad, alejados del pecado y siguiendo los mandamientos de la Torá. Celebremos Pesaj con la conciencia de que hemos decidido romper con el estilo de vida en pecado, dispuestos a someternos al gobierno perfecto del Eterno en nuestra vida, poniendo nuestra mirada en el reino de los cielos. Al celebrar Pesaj, estamos tomando la decisión de tener un estilo de vida basado en los estándares divinos, que son los mandamientos de Elohim, que encontramos en su Torá, con el reconocimiento del sacrificio de Yeshua por el perdón de nuestros pecados. Yeshua pagó un alto precio por nuestra vida, nos rescató de nuestra pasada manera de vivir. La cena de Pesaj se trata de una cena donde las familias se reúnen alrededor de la mesa para comer, compartir con los hijos la historia de la salida de Egipto, así como un extraordinario momento para enseñar sobre el sacrificio y resurrección del Mesías Yeshua. Y por supuesto, su obra de perdón y salvación. Es una cena en la que prácticamente se amanece comiendo, ya que no se puede dejar nada para el otro día, y pasa el tiempo platicando al respecto de Yeshua. Sé que hay muchas posturas y tradiciones al respecto de Pesaj, así que sin importar cuándo o cómo celebres esta fiesta, me gozo en el Eterno saber que cada vez hay más personas que están alineando sus vidas a los caminos del Creador. Espero en el Eterno que esta información sea de gran bendición para tu vida, especialmente para comprender más acerca del significado de esta festividad. Y mi oración es que seamos dignos de celebrar juntos el Pesaj con nuestro Mesías en la Nueva Jerusalén. Toda Rabá por acompañarme hasta este punto. Estoy muy contento de que seas parte de Hazak Be'ematz. Así que conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Ahora puedes descargar la presentación utilizada en este estudio escaneando el QR o bien con el enlace en la descripción. También puedes descargar el calendario restaurado de las fiestas de Elohim. Que el Eterno te bendiga.